Bienvenidos, hermanos, a nuestro estudio. Vamos ahora a eh, una nueva materia. Estamos comenzando una nueva materia, las dispensaciones bíblicas. Este es un estudio que nos va a llevar a través de toda la Escritura. Obviamente no vamos a ir versículo por versículo en todos los libros, pero sí vamos a ver en una manera general desde la dispensación de la inocencia en el libro de Génesis hasta el reino en el libro de Apocalipsis. Así que me da mucho gusto darles una cordial bienvenida a esta materia. La lección de hoy se llama Puntos Básicos de las Verdades Dispensacionales, primera parte. Les invito, hermanos, a que nos dirijamos al Señor en oración para que Él nos dirija a través de este estudio. Bendito Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias por este precioso privilegio, este hermoso momento que tenemos de estudiar tu palabra y de comenzar una nueva serie de estudios para aprender acerca de las dispensaciones bíblicas. Señor, pedimos tu dirección en todo lo que estamos haciendo. Permite que tu palabra pueda hablarnos, que tu palabra venga, Señor, como un bálsamo a nuestra vida y que nos enseñe, que nos corrija y que nos anime, Señor. Te damos gracias por este ministerio y pedimos, Padre, que tú bendigas a todos los estudiantes, bendice a cada uno de ellos en el país donde ellos se encuentran. También pedimos por todo el personal que está enseñando, que tú permitas, Padre, que podamos seguir adelante, que todo sea para tu gloria y para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús, oramos, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar aprendiendo en estas primeras dos lecciones los puntos básicos de las verdades dispensacionales para poner un fundamento y luego comenzar a estudiar dispensación por dispensación. Comencemos viendo una introducción a las verdades dispensacionales. La palabra dispensación es un término bíblico. Nosotros podemos tener varias versiones de la Biblia. Dependiendo de la versión que tengamos, vamos a encontrarnos con la palabra dispensación y otros términos que son relacionados, como por ejemplo administración, dispensación o plan. Pero lo que queremos enfatizar en este punto es que hablar de las dispensaciones es hablar de un tema que la Biblia enseña. La variación de la palabra dispensación se encuentra en el Nuevo Testamento 25 veces, a veces como verbo, a veces como sustantivo. Ya les dije, podemos encontrarla también como administración o plan. Dice la Escritura en Colosenses 1, 25 al 29, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, ustedes dirán, ¿y dónde está ahí la palabra dispensación? En el versículo 25 vemos la palabra administración. Lo que sucede, hermanos, es que la palabra administración o plan o dispensación es en griego una misma palabra. Es la palabra oikonomía.
La palabra griega oikonomía, oikos quiere decir casa y nomos quiere decir ley o reglas. Esa palabra oikonomía se traduce en este versículo 25 como administración, pero también podríamos leer este versículo de esta manera: de la cual fui hecho ministro según el plan de Dios. Porque también la palabra oikonomía se traduce como plan. También podríamos leer este versículo 25 de esta manera: de la cual fui hecho ministro según la dispensación de Dios. ¿Por qué es esto? Porque la palabra griega oikonomía se traduce de esas maneras. En este caso, en el versículo 25, vemos la palabra administración, pero perfectamente pudo haber sido también la palabra dispensación. Entonces, vemos que es un término bíblico. La palabra dispensación es un término bíblico. En la Biblia de las Américas se traduce como administración. En la Reina Valera como dispensación. Y en la Nueva Versión Internacional la encontramos como plan. Cualquiera que sea la versión que nosotros tengamos, estas palabras vienen de una misma palabra griega, que es la palabra oikonomía, traducida de diferentes maneras, entre ellas la palabra dispensación. Ahora bien, la necesidad de trazar correctamente la palabra de Dios es un concepto bíblico. Hermanos, necesitamos trazar correctamente la palabra de Dios. Es importante que todo estudiante de la palabra de Dios, todo siervo de Dios que quiere enseñar en una manera sana, en una manera correcta la palabra de Dios, trace correctamente las escrituras. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otras versiones dice que traza bien la palabra de verdad. Hermanos, trazar bien viene del griego ortotomeo. Ortotomeo es una sola palabra. Es una palabra que significa ortos, correcto, y temno, cortar. La palabra ortotomeo es una palabra compuesta de ortos, que quiere decir correcto, y temno, que quiere decir cortar. Esta palabra, hermanos, se usa como una guía para hacer una carretera recta. Se puede referir a un sacerdote del Antiguo Testamento que hacía un sacrificio dividiendo correctamente el cuerpo del sacrificio. También se puede usar, y ustedes ven ahí la figura de una tijera, como un sastre. Ustedes saben, hermanos, que los sastres toman la medida de la persona para hacer un pantalón, por ejemplo. Luego esas medidas las trazan en la tela, tienen que trazar correctamente la tela y luego deben cortar siguiendo los trazos. ¿Qué pasaría si el sastre a la hora de cortar con la tijera no sigue el trazo que ha marcado, sino que la tijera se va por otro lado? Se echaría a perder el traje, se echaría a perder la ropa o el lienzo, la tela. De la misma manera, hermanos, es importante que nosotros tracemos correctamente la palabra de verdad. Por eso Pablo dice: procura con diligencia. Está hablando de que debemos tener un gran interés, que debemos poner todo de nuestra parte para presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que trazamos bien la palabra de verdad. Al decir la Escritura, trazar bien o usar bien, está indicando que también se puede trazar mal.
y no queremos trazar mal la palabra de verdad. Queremos hacer las cosas correctas. Por ejemplo, hermanos, los 3 tiempos de la salvación. Cuando nosotros queremos trazar correctamente la palabra de Dios, hablamos de hacer un estudio cuidadoso y saber distinguir conceptos y términos claves en las Escrituras. ¿Verdad que ayuda mucho, hermanos? Ayuda mucho estudiar los 3 tiempos de la salvación. Nos ayuda mucho aprender las diferencias entre justificación, santificación y glorificación. Normalmente, en nuestro instituto, por la experiencia que hemos visto en otros lugares, la mayoría de los estudiantes que llegan a nuestro instituto nunca han escuchado de los 3 tiempos de la salvación. La mayoría de ellos nunca habían hecho una distinción entre la justificación, la santificación y la glorificación. Yo hice una pequeña encuesta aquí en Nicaragua entre algunos estudiantes. Era solamente una pregunta. La pregunta que yo les hice a algunos estudiantes fue esta: ¿cuál es la enseñanza que más le ha beneficiado a usted? ¿Cuál cree usted que es la enseñanza que más le ha ayudado? Saben, hermanos, que la gran mayoría me dijo entender los 3 tiempos de la salvación. Porque antes yo mezclaba pasajes que hablan de la justificación y los aplicaba a la santificación. Yo mezclaba pasajes de la glorificación con la justificación y de la santificación con la glorificación, de tal manera que no podían discernir o distinguir entre estos 3 tiempos. Aprender esto, hermanos, es muy importante. Nos libera, porque muchos creyentes todavía están viviendo con una carga y con una amenaza de que pueden perder su salvación una vez que han sido justificados. Pero entender qué significa la justificación es muy importante para que ahora nosotros vivamos en santificación. Entonces, este es un ejemplo de trazar correctamente la palabra de verdad. Número 3, el reconocer que toda la Biblia es para nosotros, pero no toda la Biblia fue escrita a nosotros, es un principio importante. Tenemos como ejemplo el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos pasajes para que nosotros veamos que lo que fue escrito antes en el Antiguo Testamento es una advertencia para nosotros. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, esto incluye, hermanos, obviamente, el Antiguo Testamento. Es inspirada por Dios. Ha sido escrita para nosotros. Nos ayuda para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. En Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, lo que fue escrito antes es para nuestra advertencia. No fue escrito directamente a nosotros, pero es para nosotros. Por ejemplo, si usted recibe una correspondencia, pero esa correspondencia no tiene su nombre, lo que va escrito ahí no es para usted. Pero vamos a suponer que nosotros estamos en el instituto y que nosotros estamos en un salón. Y en ese salón yo recibo una carta y el contenido de la carta es información acerca de los institutos.
Esa carta, si la recibo yo, quiere decir que fue escrita a mí, aunque tiene alguna relación para ustedes. Así, hermanos, es muy importante notar que ningún dispensacionalista verdadero rechaza ninguna parte de la Escritura. Ningún dispensacionalista verdadero desprecia ni desacredita cualquier parte de la Biblia. Ahora necesitamos tener esto muy claro, hermanos, porque esa es una de las críticas que están diciendo contra los dispensacionalistas en muchas partes. Simplemente porque decimos que algunas partes de la Escritura no fueron escritas directamente a nosotros. Pero al decir eso, no estamos rechazando que sea inspiración divina, no estamos despreciando lo que la Biblia dice, solamente estamos tratando de trazarla correctamente. Veamos algunos ejemplos. En Levítico 20, versículos 10 y 13 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Observe usted, hermano, que aquí la escritura en el libro de Levítico está diciendo que cuando hay adulterio, ambos, el hombre y la mujer, indefectiblemente serán muertos. Y en el versículo 13 dice que si alguno se ayuntare con varón como con mujer, ambos han de ser muertos. Aquí, al decir que han de ser muertos, ¿está hablando en un término espiritual? ¿Una muerte espiritual? No. Lo que está diciendo es que hay que matarlos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. ¿Es palabra de Dios? Sí. ¿Está en la Biblia? Sí. ¿Tenemos que hacerlo nosotros en este tiempo? Miren lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, si no entendemos las dispensaciones, vamos a pensar que hay una contradicción. En Levítico, una persona que cometía algún tipo de inmoralidad sexual tenía que ser matada. Pero en 1 Corintios 6, 9 al 11, algunos de ellos ya eran salvos, eran justificados, lavados de sus pecados. Bajo la ley, un violador era llevado a la muerte, pero bajo la gracia, Dios salva al pecador y le da una nueva posición en Cristo. Esto es una gran diferencia que debemos notar. Ahora tenemos que ser claros, hermanos, en esto, y es que Dios odia, es abominación para Dios toda perversión sexual. Toda perversión sexual es pecado. Pero debemos nosotros usar el libro de Levítico, y cuando uno de los hermanos de nuestra iglesia comete adulterio, ¿vamos a ir a matarlo? No. ¿Por qué no? Porque estamos en una dispensación diferente. Bajo la dispensación de la ley, los adúlteros y los que cometían cualquier tipo de inmoralidad sexual tenían que ser muertos, pero bajo la gracia las cosas han cambiado mucho. Veamos otro ejemplo. Levítico 11, versículos 3 y luego versículos 7 al 8. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. También el cerdo, dice el versículo 7, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo.
De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el pasaje? Que ciertos animales se podían comer y otros no se debían comer. Y las indicaciones eran muy claras. ¿Qué tipo de animales se pueden comer y qué tipo de animales no se podían comer en ese tiempo? Pero ¿qué dice ahora Colosenses 2, 16 al 17? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Es esto una contradicción? Levítico dice que hay cosas que no se pueden comer, pero en Colosenses dice, nadie os juzgue en comida. ¿Se está contradiciendo la escritura? No. Bajo la ley no se podían comer ciertos animales como el cerdo, por ejemplo. No se podían comer, pero bajo la gracia podemos comer de todo para el Señor. Levítico 19, 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Hermanos, algunos de ustedes en este momento tienen mezcla de hilos en su vestimenta. Tienen una camisa de algodón y su pantalón es de otro tipo de hilo. Miren lo que dice aquí la escritura. No se podía poner a trabajar animales de diferente especie. Tenían que ser 2 bueyes, 2 asnos, pero no un asno con un buey. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Quiere decir solo maíz o solo arroz o solo frijoles o lentejas, pero no dos semillas sembradas en el mismo campo. Al menos en esta zona de Centroamérica hay personas que siembran maíz y en medio de los surcos de maíz siembran otra cosa. Eso es prohibido bajo la ley. La ropa debía ser del mismo hilo, del mismo material. Si ustedes no tienen una ropa en este momento que sea del mismo hilo, o en otras palabras, si ustedes tienen vestidos con mezcla de hilos, no se sientan mal. Esto que se escribió en Levítico fue para otra dispensación. También veamos Levítico 27, versículos 30 al 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Aquí en estos pasajes, hermanos, se está hablando del diezmo. Bajo la ley, el diezmo era una obligación. Observen que dice la escritura, el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra y del fruto de los árboles. El versículo 32 dice el diezmo de vacas o de ovejas será consagrado a Jehová. Ahora, ¿es el diezmo una obligación? ¿Es el diezmo una obligación hoy en día en el tiempo de la iglesia? Segunda de Corintios 9, versículos 6 al 8 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, nosotros estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. No tenemos obligación de llevar los mandamientos de la ley a la iglesia. La ley es la ley, nunca fue dada a la iglesia. La iglesia ni siquiera existía cuando la ley fue dada. La iglesia está bajo la gracia. Ahora hay un principio bíblico que atraviesa todas las dispensaciones. Es un principio transdispensacional. Los creyentes deben apoyar financieramente el ministerio. Lo vemos con Abraham apoyando a Melquisedec. Lo vemos en la ley cuando los judíos daban el diezmo para la tribu de Leví. Lo vemos también en la gracia, donde los creyentes son llamados a apoyar financieramente el ministerio. Lo que cambia en cada dispensación es el método. El diezmo bajo la ley, pues ya sabemos que era el 10% de todos los ingresos y era obligatorio. En el Nuevo Testamento, el creyente debe dar sacrificialmente, pero el porcentaje nunca se dice. Debemos dar como el Espíritu Santo nos guíe. La Escritura dice, queridos hermanos, que el maestro de la palabra es digno de doble honor. Y ahí no hay un porcentaje. Pero sí nos dice que como creyentes debemos estimar en una manera muy alta a aquellos que predican y enseñan la palabra de Dios. Pero confiamos en que el Señor va a obrar en una manera sobrenatural en los corazones de los creyentes para proveer los medios para el financiamiento del ministerio. El diezmo, hermanos, es parte de la ley. Y la ley siempre trata con lo externo. En cambio, la gracia trata con lo interno. Así que vamos a enseñar a nuestras iglesias que ellos tienen responsabilidades de apoyar financieramente el ministerio. Enseñemos a los creyentes a dar por gracia, no por obligación. Enseñemos a los creyentes a dar motivados por la gracia de Dios, no motivados por el látigo o el azote desde el púlpito. Hay iglesias donde incluso se llega a decir, si usted no diezma, es porque quizá usted no sea salvo. Y luego la gente está dando el diezmo, pero ya no es de corazón, no lo hacen voluntariamente, no lo hacen generosamente, lo hacen por amenaza, lo hacen por temor. Hermanos, el diezmo era un impuesto bajo la ley. Y no era un diezmo, eran 3 diezmos. Eran 3 diferentes tipos de diezmos los que se daban en el pueblo de Israel. Veamos otro ejemplo. Estamos viendo, hermanos, algunos ejemplos de cómo las escrituras deben trazarse con precisión para que podamos entender que no todo lo que la Biblia dice está escrito a nosotros directamente, pero es para nosotros. Números 15, 32 al 36 dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Hermanos, el día sábado fue el día santo para Israel, no para la iglesia.
El día sábado era la señal del pacto de Dios con Israel. Era la señal del pacto. De la misma manera que la circuncisión era la señal del pacto con Abraham. Así que cuando los judíos guardaban el sábado y alguien que no era judío miraba eso, preguntaba, ¿por qué ustedes guardan el sábado? Su respuesta tenía que haber sido, porque nos recuerda el pacto con Dios. Pero ¿qué pasaba cuando alguien violaba el sábado? Cuando alguien quebrantaba el día sábado. El Señor le dijo a Moisés que sin remedio aquel hombre debía morir. Y lo sacaron del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Ahora veamos nosotros en Hebreos 4, 9 al 10, que dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora, el sábado fue para Israel, pero en la gracia no hay día santo específico. Porque Jesucristo es nuestro sábado. Él es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Él nos ha mandado a llamar para que descansemos. Nuestro reposo, hermanos, no es un día de 24 horas. Es una persona que está disponible todos los días para nosotros. Por eso podemos disfrutar del reposo diariamente. Bajo la ley, si alguien desobedecía el guardar el sábado, era hombre muerto. Bajo la gracia, Cristo es nuestro descanso y Él nos ha dado vida. Vamos a ver entonces, hermanos, que de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 4, no podemos leer todo el capítulo, pero está hablando del reposo. El reposo. Cristo es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Él es el que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque nuestro reposo no es un día, es una persona, es Cristo Jesús. Veamos un ejemplo más. Deuteronomio 13, versículos 6 al 11. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Bajo la ley era necesario apedrear a alguien que se desviaba de su fe en el Señor. Si alguien te decía, hermano, vamos, adoremos a este ídolo, el Señor decía, no tengas compasión de él, no lo encubras, mátalo. Ahora, bajo la gracia, hermanos, Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, apedreadle. No dice eso. Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, bajo la gracia, lo que debemos hacer es restaurar a un hermano que se desvía. Y debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre. Bajo la ley, hermanos, había que matar.
Bajo la gracia es muy diferente. Entonces, vemos el beneficio de saber que toda la Biblia fue escrita para nosotros, pero no toda fue escrita directamente a nosotros. Otro punto importante es que la base del entendimiento dispensacional de la Biblia es estudiar la Biblia consistentemente, utilizando un método de interpretación que es normal, gramatical, histórico y contextual. Entonces aquí estamos hablando de hacer uso de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de interpretar la Biblia, interpretar la palabra de Dios. Es un sistema de reglas que se aplica para que nosotros podamos entender muy bien el texto. ¿Qué significa eso de estudiar la Biblia consistentemente? En una manera normal. Bueno, una manera normal, hermanos, quiere decir literal. Asumimos que las palabras quieren decir lo que dicen. La Biblia dice, por ejemplo, que David tomó una piedra y la puso en su honda. Él tomó 5 piedras del río, pero agarró una piedra, la puso en su honda y se la tiró a Goliat. ¿Qué significa piedra? ¿Cómo debemos entender la palabra piedra? Pues hermanos, así como la ve en la Biblia, una piedra. Lo que le dio en la frente, entre los ojos quizás, a Goliat no fue la oración, no fue la palabra de Dios, fue una gran piedra que le cayó. Hay personas que se hacen un enredo, ¿no? Procurando espiritualizar todo. No, nosotros leemos la Biblia y debemos interpretarla en una manera normal. ¿Qué quiere decir eso? Literal. Entendamos lo que la Biblia dice, así como está ahí escrito. Gramatical. Usando un método de interpretación que es gramatical. Quiere decir que observamos las palabras, los sustantivos, los verbos, los adverbios, los adjetivos, el género, el modo, el tiempo, los artículos, la voz del verbo. Hermanos, esto nos hace a nosotros desempolvar nuestros cuadernos allá cuando estábamos estudiando en escuela para volver a estudiar los verbos y sus conjugaciones, el modo indicativo, el modo imperativo, el modo subjuntivo, y uno se rasca la cabeza y dice, ya se me olvidó todo eso. Pero no se preocupen, hermanos, aquí en el instituto vamos a hacer muchas observaciones gramaticales, porque debemos saber qué son los sustantivos, los verbos, los adverbios, los adjetivos, en qué género está escrito algún pasaje de la escritura o una palabra, mejor dicho, una palabra, en qué género está. Tenemos que volver a la gramática. ¿Por qué? Porque tenemos una Biblia escrita en un idioma y todo idioma tiene reglas gramaticales. Entonces es importante observar las escrituras. Cuando hacemos un estudio de la palabra de Dios, tenemos que ir despacio, despacio y observando las palabras. Si es un verbo, tenemos que ver si ese verbo está en tiempo presente, en tiempo pasado o en tiempo futuro, que son las maneras más comunes de los tiempos de los verbos. Tenemos que saber si es un verbo en modo indicativo o imperativo o subjuntivo. Y bueno, hay tantas cosas, pero vamos a irlas viendo poco a poco. También tenemos que utilizar un método de interpretación que es histórico. Tenemos que observar el contexto histórico, las costumbres, las culturas. Esto quiere decir que reconocemos
que las palabras de la Biblia se escribieron en un contexto histórico. Las cartas fueron escritas a gente real en un tiempo específico, en un lugar específico. Por eso tenemos que aprender la cultura bíblica y las costumbres. Y eso nos va a ayudar mucho a entender las escrituras. Algunas veces alguien me dijo, ¿y por qué los hombres de la Biblia, como por ejemplo Jacob, tenía 4 mujeres? Tenía 2 esposas, pero también las concubinas eran mujeres de él y tenían hijos con él. Y luego me dijo esta persona, ¿y ahora? Ustedes los pastores dicen que nosotros no podemos tener más de una mujer. Y en la Biblia encontramos a hombres. Ah, bueno, sí. Eran contextos diferentes. Y aún así, eso no fue nunca la voluntad de Dios. El pasaje de Jacob, por ejemplo, la vida de Jacob no nos está ordenando que tengamos 4 mujeres. Está contando la historia de un hombre que vivía de acuerdo a sus propios pensamientos. Tenemos que aprender el contexto histórico y cultural. Contextual. Quiere decir, empezamos con el propósito general del libro y observamos específicamente el contexto. Tenemos que aprender a ubicar las palabras en su contexto. Déjenme ver, eso fue ayer que recibí de una de nuestras estudiantes del instituto aquí en Managua, un devocional escrito por un pastor calvinista. Y este pastor usó como base Hebreos capítulo 2, el pasaje que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y saben que es interesante que este pastor decía, si descuidas tu salvación, vas a perecer completamente. Y esta hermana me preguntaba, hermano, ¿qué piensa de este devocional? Y yo lo leí y le dije, está totalmente equivocado. Y no les estoy hablando de un pastor de aquí de Managua, les estoy hablando de un pastor muy, muy conocido a nivel mundial en los Estados Unidos. Él vive en los Estados Unidos. Pero ¿saben cuál es el problema de muchos pastores? No ven el contexto de los pasajes. Y por no ver el contexto de los pasajes, cambian la enseñanza. Tenemos que observar lo que está antes y lo que está después para tener un panorama general y más claro del pasaje. ¿Y qué significa consistentemente? Con coherencia, con solidez, con estabilidad. Hermanos, esta es la diferencia entre un dispensacionalista y uno que cree en la teología del reemplazo. Aquellos que creen en la teología del reemplazo toman algunas partes de la Biblia literalmente, pero van a otras partes y lo usan simbólicamente. Específicamente cuando se habla de profecía. Y más específicamente cuando se habla de Israel. Y luego ellos vienen y comienzan a espiritualizar el concepto de Israel y luego dicen, nosotros la iglesia somos el Israel espiritual. Eso no es estudiar consistentemente, con solidez. Nosotros vemos en Apocalipsis 21 al 7 que aparecen las palabras 1000 años, 1000 años, 1000 años. Está 6 veces en esos versículos. Los dispensacionalistas, un creyente que estudia consistentemente la palabra de Dios, usando un método de interpretación normal, gramatical, histórico y contextual, verá que en Apocalipsis 21 al 7 aparece las palabras 1000 años y las entendemos literalmente. 1000 años son 1000 años.
Creemos que el reino que Dios ha prometido a Israel va a ser establecido en el futuro por el Señor Jesucristo y que durará 1000 años. El que no es dispensacionalista no cree que Israel tenga un futuro, porque cree que la iglesia ha reemplazado a Israel y entonces tienen que espiritualizar el término 1000 años. Y dicen que el reino de Dios es algo espiritual en el corazón del hombre y no un reino literal en la tierra. Vamos a ver algunos ejemplos. Isaías 7:14, Mateo 1:21. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hermanos, aquí la palabra virgen quiere decir virgen. Concebirá significa literalmente concebirá. Dará a luz significa literalmente dará a luz. Un hijo es literalmente un hijo. Y vemos su cumplimiento en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo debemos entender esto? Así como está ahí escrito. Miqueas 5:2 y Mateo 2:1. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cómo tenemos que entender aquí cuando dice Belén? Pues hermanos, es una ciudad pequeña. Sí, es una ciudad pequeña. Pero esta es una profecía que anunciaba que Jesús, el Señor en Israel, nacería en Belén. Ahora vemos su cumplimiento en Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, así como lo dijo Miqueas. ¿Cómo debemos entender aquí la palabra Belén? Como Belén, como la ciudad. ¿Nació? Pues nació. Hermanos, la Biblia debe entenderse literalmente, gramaticalmente, históricamente y contextualmente. Eso nos va a ayudar mucho para trazar bien la palabra de verdad. Siempre es seguro estudiar la Biblia utilizando el método normal, gramatical, histórico y contextual consistentemente, tal como ustedes lo tienen ahí en sus notas. Vamos a seguir aprendiendo más en la próxima lección.